Kepa Muchastegui presenta Kepa les cuenta Mis padres. Hola, bienvenidos a este 19º episodio de Kepa les cuenta. Antes de seguir adelante con la cronología de los acontecimientos que han poblado mi vida, quiero dedicarle este episodio a narrarles de dónde vengo, cuáles son mis raíces, quién soy al fin y al cabo. De tal manera que retrocedo en el tiempo hasta 1936. Hoy les presento mis padres. Había momentos cuando los chillidos de la marrana parturienta alcanzaban niveles tan agudos que por instantes le parecía como si le fueran a perforar los tímpanos. Pero le habían insistido tanto en que a las Large White Yorkshire había que ayudarlas a parir, que ni se le pasó por la mente dejarla allí a que lo hiciera sola y alejarse hasta una distancia donde la estridencia de sus berridos fuera algo más soportable. Por fortuna para ese entonces ya había descubierto que si lograba refugiarse en sus cavilaciones, el volumen de las dolorosas lamentaciones de la marrana se atenuaba y de esa manera se hacía más soportable la tarea. Todavía no había salido ni el primero de los cochinillos, que por razones obvias era el más difícil y el que provocaba en la madre los alaridos más hirientes, y la espera hasta que saliera el último sería de por lo menos 2 o 3 horas, tiempo más que suficiente, pensó, para tratar de volver a armar el rompecabezas de acontecimientos que lo habían traído a estas tierras de América y enfrentarse entre todas las posibles e imaginables a la labor de ayudarle a parir a una marrana. Las guerras, claro. Primero la civil española y después la Segunda Mundial. Ellas habían sido en definitiva las causas fundamentales de este nuevo estado de cosas. Porque ¿quién le habría podido augurar a su padre Domingo que uno de sus hijos, Pedro, el segundo que sobrevivió después de los 3 o 4 que habían muerto en el vientre de la madre, o al nacer, o al poco tiempo de haber vivido, en aquellos tiempos de comienzos del siglo XX, cuando estadísticamente si llegar al mundo era aventurado y difícil, más lo era sobrevivir? Que Pedro, digo, iba a atravesar el mar Atlántico y llegar a Tierra Negra en cercanías de Cibaté, el pueblo en la sabana de Bogotá, a 30 kilómetros de la capital, en ese país llamado Colombia. Si a él, empleado en un banco y tesorero de Hacienda del gobierno republicano vasco, no le había sido nada fácil encontrar en un mapamundi, semanas antes de emprender el viaje, la situación exacta del país que en el norte del continente suramericano es bañado desde siempre y para siempre por los 2 grandes océanos, ¿cómo habría podido Domingo, su padre, carpintero de profesión, ni siquiera imaginar que semejante país pudiera tan solo existir? Está solo. Melquisedec, el peón que tiene contratado para que le ayude en estos menesteres, ha tenido que ausentarse por tener a la madre muy enferma. Y se siente solo, muy solo. Tan solo como se sintió, recuerda, cuando murió la madre Benita hace ya tanto tiempo. No sabe cómo se le ha ocurrido pensar en eso. Tal vez el frío de esta noche de un cielo despejado y poblado de estrellas, tal vez los berridos cada vez más estridentes de la marrana tirada sobre la paja en uno de los establos que él mismo construyó recién llegado. Cree ver como si fuera ayer el apartamento en la calle Zabala de Bilbao. Tenía apenas 7 años, pero pensó, esas imágenes no se le borrarían jamás. En la pequeña sala que también hacía las veces de comedor estaban reunidos el padre Domingo, Raimundo, su hermano mayor,
Dionisio el que le seguía a él y Marichu en su cuna de 3 meses de nacida. Lloraba, pero la madre ya no la alimentaba. Había alguna que otra persona más fumando en el balcón que daba a la calle a pesar del frío invernal, contemplando quizás aquel cielo también poblado de estrellas, pero no recuerda quiénes eran. Se hablaba poco a la espera de que llegara el cura que administraría la extrema unción. De pronto, como si saliera de la nada la pregunta del padre: ¿Cómo estás, Pedro? Desprevenido no supo qué contestar. ¿Cómo estoy?, alcanzó a pensar. No sé, pero no dijo nada. Tú eras el preferido, si sabes, ¿no? Y el hermano mayor, el más mimado, sí. Recuerda el nudo en la garganta, el mismo que siente ahora, y las lágrimas que le empezaron a inundar los ojos, tan parecidas a las que brotan ahora, y cómo se levantó de su silla y salió al corredor sin saber muy bien dónde iba. «Pedro», le llamó Raimundo. «Déjalo», alcanzó a oír que le decía el padre, y se ve quieto allí, frente a la puerta de la habitación de sus padres. La duda, entrar o no entrar, una eternidad. Finalmente entra y ve a la madre en su lecho de muerte pálida e inerte. Ya no respira y se siente solo, tan solo. Sale y va a donde están todos y anuncia como si hubiera vivido 80 años. La madre ha muerto. Y llora, como llora ahora. Piensa en su mujer, Concha, como la llaman muchos, o Conchi para unos pocos. Sigue todavía en Bilbao con la hija de ambos de tan solo 2 años y unos meses. Pese a todos sus esfuerzos, no ha logrado aún que puedan salir de España y venir a reunirse con él en este país extraño donde la falta de estaciones hace que no se sienta el paso del tiempo. Las extraña mucho. Hace un par de semanas, don Alfonso de Mier, el propietario del criadero de cerdos que administra, próximo a zarpar de nuevo hacia Europa, le ha prometido que, así como le ayudó a él, hará todo lo posible por propiciar la salida de su mujer y de su hija, a quienes el gobierno del Generalísimo les ha negado el pasaporte por ser familiares de un republicano probablemente rojo y de todas maneras prófugo de la justicia. Él no le ha dado mucho crédito a esa promesa porque, a pesar de considerar a don Alfonso como una excelente persona, sabe que lo que más le gusta en la vida es recorrer el viejo continente de ciudad en ciudad y, sobre todo, de casino en casino y perder, con pleno conocimiento de causa, parte de su caudalosa fortuna. ¿Qué tiempo le va a quedar para dedicarse a rescatar a 2 personas que, en definitiva, no tienen nada que ver con él? Pero en el fondo del corazón aún guarda un rescoldo de esperanza. Volver a reunirse con ellas, no ya en el País Vasco, porque si regresa corre el riesgo de ser fusilado, sino aquí, en esta tierra negra vecina de Cibate, donde la marrana sigue lamentándose inclemente. Tuvo que dejarlas sin previo aviso. Se fue con lo que llevaba puesto. La Guerra Civil Española, que había comenzado en julio de 1936 con la sublevación en Melilla, África, del general Francisco Franco en contra de un gobierno republicano por demás dividido, ya había arrasado con las provincias de Navarra y Álava en julio del 36
Irún y San Sebastián habían caído ya en manos de los falangistas en septiembre del 36 y tras el invierno durante el cual las hostilidades se estancaron en la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya, ya para mayo 37 Bilbao, el último reducto de la resistencia vasca, estaba siendo asediada. Tanto Durango como, por supuesto, Guernica habían sido atrozmente bombardeadas en marzo 37 y abril 37 respectivamente, y la última defensa de la capital era el inacabado Cinturón de Hierro, que con algún que otro nicho fortificado de ametralladoras y alambre de púas pretendía contener, cuando no repeler, a las fuerzas invasoras. Vano esfuerzo frente al bombardeo despiadado al que fue sometido tanto por la Legión Cóndor alemana como por la aviación legionaria italiana, después de que Alejandro Goicoechea, traicionando la lealtad que le había jurado al bando republicano, les hubiera entregado a los falangistas los planos detallados de la improvisada fortificación. Pedro había estudiado contabilidad y gracias a ello había conseguido emplearse en el Banco de Bilbao. Cuando por fin el 1 de octubre de 1936 se aprueba por parte del gobierno republicano instalado en Valencia el Estatuto de Autonomía Vasco, y pocos días más tarde se forma el gobierno presidido por José Antonio Aguirre, es llamado a trabajar junto con otros empleados del banco en Hacienda. Se instalarán en el 6º piso de un club central llamado La Bilbaína. Tan conocedores de los efectos de la guerra resultaron ser sus jefes, que cuando surgió el primer bombardeo de Bilbao aéreo y a mansalva, le ordenaron bajar los 6 pisos y refugiarse debajo de la amplia escalera de madera que, por caprichos del destino, había sido construida por Domingo, su propio padre, carpintero de profesión especializado en escaleras. Acurrucados allí debajo del débil armazón, con la cabeza entre las piernas y cubriéndose con los brazos, como si aquel gesto anodino les pudiera servir de protección, esperaron temblorosos a que cesara el ruido ensordecedor de las bombas que estallaban cada vez más cerca. Cuando por fin pudieron salir a la calle, vieron cómo el edificio de enfrente había quedado reducido a escombros en llamas, de los que se desprendía una enorme nube de humo y cenizas. Ante la inminencia de la caída de Bilbao, el gobierno vasco decidió evacuar por mar todos los valores depositados en los bancos para evitar así que cayeran en manos enemigas. Es así como a Pedro se le encargó la tarea de transportar en un camión los bienes depositados en el de Bilbao y, debidamente inventariados, depositarlos en una de las bodegas del Torpenhall, un mercante de bandera inglesa próximo a zarpar rumbo a Rusia. Una vez cumplida su misión y cuando ya se disponía a desembarcar, se dio cuenta de que en una de las cubiertas superiores estaban, además de sus jefes, 60 o 70 colados entre empleados de Hacienda, del banco, familiares y demás, y pensó que para él también era ahora o nunca, porque para esas fechas ya se sabía que en cada población que tomaban las fuerzas franquistas había una cuota de fusilamientos, preferiblemente de dirigentes y personas destacadas, pero en su defecto de otros de segunda, tercera y quinta fila, aunque no fuera sino para completar la cuota. Perspectiva no muy halagüeña para él, puesto que era miembro del Partido Nacionalista Vasco y empleado del gobierno autónomo, razón por la cual decidió quedarse en el barco. Habló en ese sentido con su jefe y éste a su vez con su superior inmediato y de común acuerdo le ordenaron zarpar con ellos en nombre y representación de Hacienda Vasca con un estipendio en francos igual al que ya percibía en pesetas en el banco.
Le venía bien, aparte de que no podía haber hecho nada distinto, porque no tenía sino 200 pesetas en el bolsillo. Desde la escalinata de acceso al barco llamó a gritos al chofer del camión que le había traído, conocido suyo por ser también el empleado del banco y que sabía dónde vivían Pedro y su familia, y le pidió que fueran hasta su casa y le dijera a Concha, su mujer, que se había tenido que ir, que volvería como fuera a más tardar en 2 o 3 semanas. «¿Y la partida al mus que teníamos planeada para esta tarde?», le replicó el chofer. «Tendrá que esperar unos días», le contestó Pedro con una sonrisa. Media hora más tarde, que ese era el tiempo que se tardaba para ir del puerto de Bilbao en Santurce a la calle Zabala, Miguel, que así se llamaba el chofer, subía de 4 en 4 las escaleras y llegaba a plantarse frente a la puerta del tercero derecha. Concha estaba preparando la cena tras haber llegado hacía poco de su trabajo de surcidora en el Palacio de las Medias en el Casco Viejo, cuando escuchó los golpes más sonoros que de costumbre en la puerta. Fue y abrió. «Hola, Miguel». «Hola, Concha». Y Miguel le explicó a cesante y con lujo de detalles lo que estaba pasando. Concha se quitó el delantal, le pidió a su cuñada que se quedara cuidando a la hija y le dijo al chofer, más como una orden que como un favor: «Llévame». Pero para cuando llegaron al puerto, todo lo que quedaba del Torpenhol era la estela en el agua que dejaba al alejarse. El barco zarpó antes de que su mujer, que con toda seguridad le habría pedido al chofer del camión que la llevara al puerto, alcanzara a llegar. No se vieron, a pesar de que Pedro permaneció un largo rato en la popa, atisbando mientras pudo el muelle del que se iba alejando. No volverían a verse sino hasta 2 años y medio más tarde, aquí, en Colombia, entre marranos, que fue donde me procrearon. Ya asoma el primero de los cochinillos, pero por lo que Pedro puede ver, por mucho que la marrana puje, no puede. Habrá que darle una mano. Dicho y hecho. Una de las de Pedro se introduce lo mejor que puede en la vulva y empuja hacia afuera al primero en nacer. Más tarde se preguntará si ha sentido asco al hacerlo y llegará a la conclusión de que, con la cabeza tan llena de las imágenes de ese pasado más o menos remoto, ni siquiera ha tenido tiempo de pensarlo. Lo ha hecho y punto. De asco, nada. Mucho menos cuando ha contemplado en sus manos el fruto de los esfuerzos de la marrana, maltrecho sí, ensangrentado también, pero hermoso. Lo llamará Benjamín, de eso está seguro. 4 horas más tarde, tanto él como la marrana habrán terminado la tarea, a razón de 3 cochinillos por hora, uno cada 20 minutos en promedio, tal y como decía en el libro en francés que había comprado en Bruselas, para un total de 13 cochinillos si le sumamos a Benjamín. Todos en perfecto estado de salud, aunque al quinto una hembra que no había querido o podido respirar al nacer le había tenido que succionar el hocico con su boca para sacar una mezcla viscosa de materia que se lo impedía, y hecho eso, insuflarle aire por la misma vía para obligarla a emitir una tosecilla de nada y empezar a respirar por sí misma. La llamará Milagros. Y hasta aquí llega este 19º episodio de Kepa les cuenta. Mis padres. Sí, ¿de dónde vengo? Una de esas preguntas que todos deberíamos hacernos para no perder de vista nuestras raíces. Por mi parte, ya saben, procreado entre cerdos y marranas, mis padres eran gente humilde. Él, Pedro, contador empleado en un banco; ella, Concha, surcidora de medias de nylon. Buenos los dos hasta el cansancio. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi nuevo canal.
youtube.com/@quepamo. El viejo desafortunadamente me lo cerraron definitivamente. Allí en este nuevo canal encontrarás mis nuevos videos y poco a poco los que fui publicando a lo largo de casi 3 años de arduo trabajo que intentaré recuperar. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y por favor, no te saltes los anuncios. Ahora, si quieres ayudarme más y mejor, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepamuchastegui. Suscríbete y si quieres y puedes, colabórame con tu aporte mensual. Es una manera más eficaz de patrocinarme que esperar varios meses a que YouTube me permita monetizar mis videos de nuevo por sumas además verdaderamente irrisorias. Muchísimas gracias.